¿Será que tienes algo que esconder? Yo no. Entonces empieza tú. Eso, ¿qué pasará si jugáramos al juego de Perfectos Desconocidos? Era complicado el elegir actores, o sea, y llega un momento que dices, bueno, mira, da igual, pinto, gorgorito, porque todos tienen que contar, todos tienen personaje, todos tienen carne en el mismo y todos están estupendos. Y eso es una cosa Muchas gracias. que tengo que agradecer no solamente a ellos, sino a ti, porque es una película muy coral y como todas las películas corales son complicadas. Hombre, a mí, quiero decir, como director, precisamente me resulta muy atractivo colocarme en situaciones, como tú dices, complicadas, ¿no? Porque hace la vida más interesante y el trabajo más interesante, ¿no? Y en este caso, pues eso, 7 actores que están todos en un entorno pequeñísimo, cerrado, directamente una mesa, ¿no? Y hacer que eso funcione, que se muevan, que sea dinámica, que los diálogos sean, pues eso, pues como nos gustan a todos, ágiles, rápidos, que la película tenga ritmo, requería una complicación técnica en la que de pronto hubo un momento en que yo me asusté, porque claro, tú estás planteando normalmente una secuencia o dos y tal, con 2 personajes que están hablando uno con el otro y eso hace un plano y un contraplano y te vas a casa, ¿no? Y tú puedes hacerlo lo mejor posible, puedes colocar travelings, hacerlo bonito, ¿no? Pero es que son 8,8. Y no, o sea, son, exacto, 8,8, en el sentido de que cuando está hablando uno, está hablando con 8 personas que le están escuchando y me interesan las reacciones de cada uno. Entonces eso, pues, llegaba a conformar, pues, no sé, pues una media de, pues eso, de 30 posiciones de cámara para cada pequeño momento, para pequeño diálogo, ¿no? Y yo iba rotando la situación para hacerlo atractivo, ¿no? Por otro lado, sacaba a los personajes de la mesa y iban cosas que no pasan en las películas. Lo que hace un ratito estábamos hablando de ello. Dices, hostia, que la gente se levante de pronto y vaya por el pan, o coja una botella, o se vaya a la cocina por una cosa. Claro, trae el segundo plato, lo traen, empiezan a comer y comen de verdad, era otra obsesión, ¿no? Que no sea que estáis haciendo como que coméis, que es una cosa que pasa mucho en el cine. No, comer de verdad, ¿no? Y claro, unos problemas enormes, eso genera unos problemas enormes de récord, de atención, y que claro, ellos no se podían despistar, porque yo quería que siguiera manteniendo esa naturalidad, que no existe. O sea, imagínate, tú coges y dices, vámonos, y te levantas de la silla. Si en una toma dices vámonos y luego te levantas de la silla, ya no vale. Porque hay que decir vámonos cuando te estás levantando. Eso mismo generaba dependencias de movimientos de manos, de cuchillos, de platos, de botellas, con respecto a los diálogos que se estaban diciendo que había que clavarlos, ¿no? Y pues nos hemos vuelto muy locos con eso. Y que además que no fuera nada teatral, sino que fuera cine, porque puedes tender a hacer una fluya, función. Exacto, que todo eso fluya. Entonces era pues un esfuerzo precioso, ¿no? Cuando de pronto lo ves todo pegado, efectivamente, como decimos nosotros, cuando pegas todas las cositas, lo ves junto y dices, joder, qué bonito, ¿no? Qué maravilla, qué bien lo habéis hecho, ¿no? Porque están extraordinarios los actores. Tenemos unos actores en este país de una envergadura increíble. Y no lo diremos nunca lo suficiente. O sea, por ejemplo, Belén, ¿no? Belén Rueda. Belén es una mujer que se ha curtido en series de televisión desde que era muy joven, ¿no? Después ha pasado al cine y ha rodado probablemente las mejores películas que se han hecho en este país y en este momento sigue trabajando y sigue rodando. Si os contase los esfuerzos que hace, no solamente ya en el rodaje nuestro. Cuando acabó, empezó una película en África y ahora que estábamos haciendo la promoción, ayer fue el estreno en Madrid, bueno, ella venía de rodar en Barcelona. Y para estar a las 9 de la mañana maquillándose para la rueda de prensa, durmió en un coche. O sea, ya era una cosa como de agotamiento y de esfuerzo por su parte y de impulso y compromiso con la película tan grande que no puedes dejar de quererla, ¿no? Hablabas de algo, luego hablaremos de la comida, porque me contabas algo que es curioso que yo creo que se puede desvelar. Pero yo creo que uno de los retos de Perfectos Desconocidos era unificar la actuación. Es decir, todos son muy brillantes. Es que es muy bonito trabajar contigo porque es que te das cuenta de las cosas que otros no se dan cuenta, ¿no? Efectivamente. Tú imagínate que... Me encanta la pregunta, quiero decir. Tú imagínate que tienes 2, 3... Nos está sonando un móvil. El móvil que no debería sonar, pero ha sonado. Bueno, os cuento. Es que forma parte de la película, lo de los móviles está ahí presente constantemente. Tú imagínate que tienes grandes actores, pero claro, cada uno tiene su tono, tiene su manera de hacerlo, ¿no? Tiene, digamos, su volumen, ¿no? Entonces, como, yo qué sé, es un poco absurdo la comparación, pero es como cuando estás editando un disco. Coges cada
cada instrumento y tal, y le das un volumen determinado para que tenga la importancia que tú estás buscando, ¿no? Y eso es complicado, sobre todo cuando los tienes delante. Tú imagínate que, claro, yo no puedo, yo no puedo generar la tensión de coger a uno, llevármelo y decir voy a hablar con este y no oigáis los demás lo que le voy a decir, Claro. para dirigirle de una manera concreta. No, tengo que hacer todo, o sea, cualquier tipo de intervención en la interpretación, pues eso, en el tono, en el volumen, etcétera, tengo que hacerlo delante de los demás. Entonces es muy complicado porque se generan muchas tensiones. O sea, tú no puedes decir, oh, qué bien ha quedado todo, si no llega a ser porque este señor se ha equivocado o este señor está muy arriba o muy abajo. Entonces, claro, es un trabajo de manipulación, de trucos, es ya como casi como de truco de magia, ¿no? De cómo plantear las situaciones para que no se ofendan, para que funcione, para que sigan manteniendo esa cordialidad que era necesaria en la cena. Muy complicado, la Claro, verdad. porque Me ha eran costado un amigos montón. que se conocían hace tiempo, pero yo creo que también hay un componente importante, y lo apuntabas tú, que es la generosidad de ellos. Es decir, creer en ese proyecto, ponerte en sus manos y saber que pueden llegar hasta aquí o hasta allí, y hasta ahí, o hasta acá, y Claro. unificar, que eso era bastante complicado, porque Unificar cada esto uno no, sí. son muy buenos, pero cada uno tiene su forma. Su manera de hacer. Claro, hay algunos que están muy acostumbrados a la comedia, no vamos a nombrar a nadie, con lo cual les sería muy fácil hacer una serie de cosas y hacerse el chiste para ellos. Otros que son más dramáticos o más interiorizados, que si no suben un poco te quedas a corto. medias. Y lo mismo pasa con los momentos dramáticos que también tiene en la película, que es templar, ¿no? Y encima no te conocían, me refiero a la hora de trabajar contigo. Yo creo que Con lo cual hay una entrega por parte es lo que de te ellos, contaba, ¿no? que yo creo que eso ha sido una Claro. ventaja. A mí, desde mi punto de vista, ha sido Claro. una ventaja porque al no conocerme no saben cómo trabajo y entonces he podido, perdonad que diga esto, pero he podido manipularles más, porque mi Claro. trabajo es manipular a los actores, mi trabajo es empujarles en una dirección o en otra, sin que ellos se den cuenta al menos con su aquiescencia, ¿no? O sea, que ellos acepten ser manipulados, digamos, ¿no? Y es complicado. Por ejemplo, yo amo a Eduard Fernández. Es un actor con el que he querido trabajar en 3 películas y que no he podido conseguirlo hasta esta, ¿no? Entonces tenía unas ganas espantosas de trabajar con él, pero algunas veces pensaba, igual es una persona demasiado dramática para el personaje que le estoy dando, porque tiene que ser una persona que está realmente apocada por su mujer. O sea, su mujer es más poderosa que él, tiene más fuerza de voluntad, parece que domina la pareja, parece que el poder está en manos de Belén, y que él un poco está como rabiosillo porque su mujer es la que realmente Es la estrella. lleva los pantalones, ¿no? Y claro, esa debilidad, sacársela a Eduard era complicado, porque es un tío muy, muy potente, físicamente, quiero decir. Y a nivel de mirada, ¿no? De expresión, de rostro. Y bueno, pues lo consigue. Joder, es que es un actorazo, tío, es una gozada. Están todos y podríamos, evidentemente, sacar a cada uno su contexto, porque yo ya te he dicho al principio en la presentación, están todos en estado de gracia y creo que eso les beneficia a todos a la hora del resultado final y que el espectador vaya a disfrutar. Voy con alguna pregunta que no te han hecho nunca, como ¿por qué te apetece hacer el remake de esta película que ya está hecha, que es algo que tú, valga la redundancia, no lo has hecho nunca? Claro, no, es que yo no, en el momento en que abordo el proyecto me dan un guión, no me enseñan una película, me dan un guión que es el guión italiano de la comedia y entonces pues, lo leo y tal y me dicen, no, la película la están rodando. Y yo, ¿en serio la están rodando? Entonces, ¿por qué quieres que la haga, no? Si Claro. están rodándola ya. Me dice, no, esa película, quiero decir, va a tener una distribución europea y tal, y la nuestra va a ser en España y en Latinoamérica. Pero es que quiero que la hagas porque creo que tú la vas a entender muy bien. Y yo estaba pensando, joder, ¿cómo le digo yo a este señor que no? Porque no creo que sea posible que me guste. Y cuando lo leí, es que fueron 2 horas de carcajada. Es una película muy, muy de comedia, yo que sé, de las que me gustan, de comedia antigua, ¿sabes? De gags, de humor ácido, de implicaciones, de complicidades entre los personajes. Yo me moría de risa leyéndolo y digo, oye, darme la oportunidad, por favor, de hacer esto porque es que voy a disfrutar mucho. Y nada, me la dieron. ¿Y has tenido la tentación de ver la otra o no?
cuando estábamos rodando me llamó la producción de Telecinco y me dice, tenemos la película, ¿quieres verla? Y al principio yo decía, uff, qué miedo, ¿no? A ver si va a ser estupendo y a ver si esto va a ser estupendo y me voy a deprimir. Pero les dije, sí, mira, déjamelo ver. Y bueno, la película es muy buena, ¿eh? La película italiana me encanta. O sea, Genovese es un directorazo. Pero tiene otro tono. Es más dramática. Digamos que ante una situación complicada, la mirada de Genovese es preocuparse. Y en mi caso, opto por verlo un poco desde fuera, ver el drama desde fuera y disfrutar con la situación, que en el fondo no deja de ser, la confusión no deja de ser cómica, ¿no? A mí me gusta reírme de las cosas que me preocupan. O sea, me preocupa la incomunicación, me preocupa que estemos todo el día enganchados a un móvil y que tengamos dificultad para hablar con el que tenemos enfrente. También me preocupa pues la pérdida de intimidad que supone el móvil, ¿no? Hay un momento en que es que no puedo atenderte a ti que estás delante mío porque me están hablando 70 personas por WhatsApp. Que eso pasa. O sea, o estás intentando mandar un WhatsApp y estás recibiendo 4. Dices, oye, por favor, dejarme en paz un momento, ¿no? O te llama alguien y te dice, oye, ¿por qué estás en línea a las 5 de la mañana? ¿Qué has estado haciendo? Entonces, oye, por favor. O sea, estamos controlados. Sí. Digamos que estamos perdiendo la intimidad. Y eso es algo que a mí, desde fuera, o como espectador, puede provocarme, quiero decir, carcajadas. Pero a la vez me libera ver que efectivamente puede suscitar una comedia cuando en mi vida es un drama, ¿no? El cambiar, ¿no? El tono de lo que puede ser dramático y llevarlo a un entorno cómico a mí me libera mucho, me da muchas ganas de vivir, ¿no? No sé, hay, no sé, como Jaula de grillos, por ejemplo, ¿no? Está hablando de la incomunicación y está hablando de los problemas que tienen las personas por defender su manera de ver la vida. Y sin embargo nos reímos un montón, es una de mis películas preferidas, ¿no? Oye, hay una cosa que por lo que has dicho es bueno y de esas condiciones te gusta trabajar a ti, es la libertad que te han dado a la hora de coger ese guión, adaptarlo y hacer un poco la película que tú querías. Eso es muy bonito porque, quiero decir, Telecinco, incluso cuando yo produzco también hago lo mismo, ¿no? O sea, creo que es la manera de hacerlo. O sea, Telecinco mete mucha caña al comienzo, cuando tienes el guión, cuando estás preparando la película y tal. Una vez que está decidido lo que se va a hacer, hay libertad total. O sea, he trabajado muy a gusto y sobre todo con el apoyo y el soporte de Paolo, que me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, yo veía que le estaba gustando la película y a mí eso era, era un respiro, ¿no? Era decir, joder, estamos trabajando en el mismo camino, estoy yendo por donde queremos ir todos, ¿no? En conjunto, y eso me ha ayudado mucho. Hombre, hay una cosa estupenda que Telecinco lo hace muy bien, es promocionar su cine, el cine que produce, ¿no? Claro. Cosa que desgraciadamente, y es algo que echamos mucho la culpa a Televisión Española, que aunque se mete en producciones a veces no tiene el aparato de promoción pero es que es de una Telecinco, ¿no? Y entre un otras ejemplo, cosas, Antena 3, pero... Sí, pero entre otras cosas es porque hemos eliminado la publicidad de Televisión Española y entonces yo no sé si todavía tienen que discutir, deberían aceptar que la autopromoción no forma parte de la publicidad. Claro, y pues que eso las te digo. películas claro, sería muy bueno que Televisión Española publicitase las películas pues como lo hacen el resto de las cadenas, ¿no? Quiero decir, Antena 3 también lo hace muy bien y ahora pues ahora tenemos otros actores en la comedia del cine, ¿no? Tenemos a Netflix, a HBO, a Amazon, que suponen pues más jugadores y yo creo que todo esto va a mejorar muchísimo la producción. ¿Te apetecería hacer una serie para un canal de estos como Movistar, como Netflix? Me encantaría. A mí, no sé, no se me caen los anillos por hacer una serie de televisión o por hacer cine. O incluso... hemos hecho serie, o sea, por eso te Sí, digo. me divierte muchísimo. Es otro formato y disfruto con el cambio de formato. Dicen que se ve mejor cine en las series a veces que en el sí, propio cine. Yo lo he afirmado con rotundidad en algún artículo. O sea, hay otra gente que opina lo contrario y pues eso, que está más enganchada a Haneke y a pues bueno, los directores que disfrutamos en los grandes certámenes de cine serio. Pero a mí, francamente, me gusta lo que veo en HBO más que nada. No sé, cuando descubro Los Soprano de pronto pues se me caen los anillos, ahí sí que se me caen y me doy cuenta de, Dios mío, que estamos haciendo en el cine, que estamos perdiendo el espectador adulto, ¿no? Esa mirada cínica a los protagonistas, cambian la historia, cambian, de pronto el protagonista no es bueno. ¿Qué pasa cuando el protagonista no es bueno? Es un mafioso terrible, como Los Soprano, o en Breaking Bad, cuando de pronto el protagonista toma la decisión de dedicarse al mundo del crimen, precisamente para salvar a su familia, que se está quedando sin dinero o se va a quedar sin dinero porque él va a morir de cáncer. O sea, guiones imposibles.
directamente imposibles de rodar ahora en cine. ¿Por qué? Pues porque necesitamos esas películas mucho más abiertas, que no hagan hincapié en una serie de temas que pueden resultar conflictivos. En fin, tenemos que abrir en el cine mucho más el espectro del público, ¿no? Y en el caso de la televisión por cable, en este caso, pues en Amazon o en Netflix, que arriesgan también mucho con los contenidos, no ocurre. Sería delicioso ver cómo podemos seguir apostando por... En el caso, por ejemplo, de Perfectos, yo siento que estoy haciendo una película para mayores. Sí. O sea, estrenamos con Coco, por cierto. Estrenamos el fin de semana que se estrena Coco Coco. es un público y este es otro. Claro, exacto. Es que eso No es lo tiene bueno. nada que ver. El cine debería ser más diverso, ¿no? Lo mismo que todos. Deberíamos tener un poco la mentalidad más abierta y decir, vamos a ver, hay cine para niños, pero también debería haber cine para mayores y para adultos. Pero no creo que a la gente de veintitantos años le moleste Perfectos Desconocidos. Creo que pueden entrar perfectamente Sí, yo en creo. el juego que propone Perfectos. Hombre, yo creo que los personajes son perfectamente comprensibles para cualquiera que tiene pareja. Claro, por eso te digo. Que yo Sí. estoy recomendando que vayan en pareja. Lo que pase después, ya no Sí. sé. O incluso, bueno, yo recuerdo cómo disfrutaba con, bueno, una de mis películas preferidas es Historias de Filadelfia, que yo creo que a cualquiera que le guste el cine es una película esencial. Está marcada, sí. Y yo de pequeño se veía la película y me encantaba, y ahora la entiendo de otra manera, ¿no? Cuando los personajes están separándose y llegan los periodistas a la casa, etcétera. La veo desde otro punto de vista, pero también la disfrutaba de pequeño. Te digo esto porque sé que hubo un pase previo, que habéis hecho algún pase previo con público para testarla de alguna Sí. forma, con universitarios. Sí. Y según me comentaban, los No, fue un universitarios exitazo. morían de risa y Fue un luego exitazo, fue una tuviste un gozada. debate fantástico con ellos, con lo cual la entendieron perfectamente. Sí, no, sin duda, hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que estoy hablando de eso de que quizá, pues no sé, no es un Justice League, ¿sabes? No Ya, es, bueno, sí. no es un Avengers, es una película que habla pues de las relaciones humanas y quizá eso necesita cierta madurez, pero por supuesto, vamos, la juventud es más madura que yo en muchos temas, ¿no? Película, como decía, que contá con actores no habituales en tu carrera como director. Sí, Pepón Nieto, que sí ha trabajado contigo varias veces. Y yo no sé si eso ha sido una imposición, si ha sido algo que tú has Todo lo buscado, contrario, no. o que tú has dicho, no, para esta ocasión quiero probar con otros actores Chicos, que me que- apetece trabajar con ellos. No, en estas cosas hay mucha libertad, ¿eh? Entonces podía haber hecho Por la eso te película pregunto. podía haber hecho la película con quien hubiera querido y no hubiera pasado nada. El asunto estaba en que me han dicho ya muchas veces, oye, siempre trabajas con los mismos. Y de pronto he dicho, oye, vamos a variar. Venga, todos nuevos, boom. Pepón, porque es que encajaba ya tanto en el personaje que dije, esto que lo haga Pepón porque es que es exactamente lo que quiero. Pero los demás vamos a trabajar con gente nueva y vamos a buscar precisamente parejas, pues bueno, que se amolden o se acomoden a los personajes con una precisión, pues bueno, que yo creo que igual otras veces no he hecho. Y quizá lo que he hecho otras veces ha sido también mucho amoldar la escritura a un actor. Ujú. En este caso no, teníamos un texto y he buscado, pues eso, el actor que yo creía que se podía acercar más a lo que estábamos buscando. Pero no, eso ha sido muy valiente. Yo te comentaba antes de empezar la entrevista que, por ejemplo, me sorprende mucho Eduardo Noriega, no porque sea mal actor, que lo es, y es muy buen actor. Es que normalmente no le dan la oportunidad de ser un actor de comedia, siempre tocan más, perdona, entre comillas, los intensos o más dramáticos. Exacto, sí, no, estoy totalmente de Daphne acuerdo. le dan un poco siempre la chica como más locuela o más sexy y tal, y aquí tiene que hacer un personaje que es más maduro que el propio Eduardo. la propia pareja que interpreta en el cine. El juntar a una pareja en la vida real siempre trae a veces sus propios riesgos, como son Juana y Ernesto, ¿no? Y así sucesivamente. Y sin embargo, toda esa combinación, aparte de la generosidad, la verdad, todo lo que te han dado y todo lo que tú le has pedido, era un riesgo en sí mismo. Porque era un riesgo en sí mismo. Y tú lo viste desde un principio en guión. Sí, es una cosa que suelo hacer a menudo, no sé, en el caso, por ejemplo, también con Mario, lo he hecho en varias ocasiones, ¿no? Con Mario Casas, ¿no? Darle personajes Que a que priori no le van. Sí, que en teoría pues no entran en su espectro como actor y le sacas de ahí y de pronto abres pues eso, el campo interpretativo creo yo, del actor muchísimo, ¿no? Él te lo agradece y yo gano también, yo de pronto sorprendo al espectador con una visión diferente de un actor, ¿no? En el caso de Eduardo de Noriega, en esta película, como tú has dicho, suele hacer o de malo o de galán, y esto es otra cosa. Esto es una especie es un tipo cínico, deleznable, encantador, ¿no? Que parece como si está riendo todo el rato de todo, ¿no? Y da cierto vértigo, ¿no? Está muy bien. Y con el aire que le da ser taxista.
que tienen su propia impronta. Exacto. Y su propio conocimiento y psicología de los personajes y a toda la gente que le da la oportunidad de conocer, ¿no? Y eso está muy bien trasladado. Exactamente, sí. Es muy reconocible. Él lo ha entendido muy bien también, lo ha entendido. Como por ejemplo, joder, Ernesto. Es que a mí Ernesto no me sorprende a ese nivel porque, joder, sé que es un actor de comedia extraordinario, ¿no? Pero aún así, para mí, es de los mejores momentos, con toda humildad os diré que en esta película Ernesto tiene uno de los mejores momentos que he visto, ¿no? En su carrera y en la peli. Joder, es que tiene una gracia que te vuelve loco. Es un actor maravilloso. En el pase del estreno es que no se oía, ya el que hablaba después de Ernesto ya tenía un problema, porque es que no se le iba a oír. O sea, las carcajadas con Ernesto tapaban tres diálogos posteriores. Y muy difícil lo de Juan Acosta, que es una borrachera que va increciendo, y eso hay que mantenerlo en el récord. Y siempre son complicadas. Las borracheras en cine, en tiempo real, son muy complicadas. Y ahí está. Las graduábamos directamente a la numeración de secuencias, o sea, veíamos, empieza a beber aquí y acaba aquí, ¿no? Entonces establecíamos una jerarquía y decíamos 10, 9, 8, 7, ¿no? Y entonces decíamos, digamos que en esta estás en 5, ¿no? Vamos a dar un pasito más. Pero ten cuidado que ya hemos rodado las 7, ¿eh? Tiene que estar entre las 7 y las 5. O sea, es complicado porque, claro, tú no ruedas cronológicamente. Entonces, hay veces que interesa rodar una cosa y luego otra. Y entonces ella llevaba un récord increíble de su actitud, digamos, ebria. ¿no? Ebria, ¿no? Pero eso lo vais a descubrir en Perfectos Desconocidos. Como os decía, es una comedia que plantea la historia de unos amigos que se conocen desde hace tiempo, que cenan de vez en cuando, que aparentemente se saben toda su vida y estas cenas a veces son un poco aburridas, hasta que la pareja del personaje de Eduardo Noriega, interpretada por Fernández, que es más joven, más dicharachera y que no es muy bien aceptada por las mujeres del grupo, decide proponerles un juego, que es poner los teléfonos encima de la mesa, con la condición de que todo el mundo puede leer los mensajes y si recibe una llamada, con las manos libres, poder escucharla y no intervenir. Como aparentemente, aunque tú ya te das cuenta por las miradas de cada uno, no tienen secretos, pues ahí se inicia lo que va a ser o no un desastre. Eso lo vais a tener que comprobar en toda España, donde se estrena ya este fin de semana. Ahora, no sé si es pronto para preguntarte en qué estás, porque siempre estás en algo, y con varios guiones pues y mirando producción con otros directores. Empezamos a producir una película que se llama The Influence, una película de terror y tal, que habla en inglés y que se va a rodar en Inglaterra y en España. Después vamos a hacer, estamos ahora, de hecho, en la postproducción de En las estrellas, que es la segunda película de Zoe Berriatúa, una película preciosa. En la que gran director. En la que confío muchísimo, es una película muy bonita sobre el mundo del cine. Y bueno, pues moviendo más proyectos, probablemente espero que uno mío, ¿no? En este momento estamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer y cómo. ¿Y qué es lo que quieres? Que esa es otra. Desde luego quiero otra cosa. O sea, si la próxima película que haga te aseguro que se desarrolla en exteriores. O sea, ya no puedo más. Sacadme del decorado. Y te falta el musical. Prometiste un día. Un día haré un musical. ¿Te imaginas? ¿Por qué no? No se ha producido La La Land y fíjate tú el éxito que ha tenido y nadie cree en los musicales. Sí. Y mira, ahora va a venir Hugh Jackman con otro, o una ¿no? comedia romántica, quién sabe. Es que yo lo de la comedia romántica en ti no me pega, fíjate. El musical sí, porque el musical es un género muy loco, que permite todo. Siempre he dicho ¿Y si hacemos una comedia romántica muy loca? Eso sí, pero tiene que ser muy loca. O de pronto muy emocionante, ¿no? O muy emocionante. Ya sabes que yo estoy muy blandito ahora con mis hijas y yo creo que ahora me apetece muchísimo que hacer una película que le guste a mi hija. Sería maravilloso. Bueno, no voy a hacer Crepúsculo, ¿eh? Podéis estar tranquilos. Hasta ahí podíamos llegar. Querido Alex, que ha sido un placer, que te deseo todo lo mejor, toda la mierda del mundo para Perfectos Desconocidos, que sé que lo va a tener, que es una película que va a tener muy buen estreno, pero independientemente yo creo que el boca a oreja va a hacer mucho. Es una película que sales irremediablemente bien del cine, bien y mal, porque se te ocurren muchas cosas, ¿no? Empiezas, ¿qué pasará después de esto, no? No es más, se te ocurren borrar muchas cosas. Es una cosa curiosa, pero se te ocurren borrar cosas por si acaso. Por si acaso. Porque incluso a veces los mensajes que no tienen doble sentido pueden tener un doble sentido para ¿Sabes que la gente está jugando ya y lo llaman a hacerse un perfectos? Claro. O sea, la gente en las cenas saca los móviles y juega al juego de la película. Y por favor no lo hagáis en casa, es muy peligroso. Sí. O sea, eso. no sé, imagínate a ver qué tiene en el WhatsApp la abuela.
mala. O sea, de pronto puede ser terrible, ¿no? Descubrir ahí algo que destruye a la familia para ¿Te siempre. imaginas?